Bueno, vamos a presentar al doctor Ignacio Ponce Jiménez, que es pediatra, intensivista. Él es egresado del Hospital Nacional 1 de Octubre, intensivista por el Centro Médico Nacional de 3 de Noviembre. Tiene maestría en Administración de Hospitales. Es profesor titular del curso de pediatría del Hospital Nacional 1 de Octubre. Y oficial de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional 1 de Octubre. Luego va a hablar de protocolo de actuación ante la asfixia por inmersión. Habla el profesor. Muchas gracias, Raymond. Agradezco al comité de la invitación. Vamos a hacer revisión de la asfixia por inmersión. Como definición, inicialmente se decía que es el resultado de estabilizar la respiración por obstrucción de la boca en la nariz por medio de fluido que generalmente es agua. Esto ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. En 1981 se acuña el término de casi ahogamiento o semi-inmersión. Esto es la supervivencia al menos temporal para la sofocación por sumersión en agua en al menos 24 horas tras el evento, con independencia del resultado final. Entonces, decíamos en aquel entonces, los ahogados son los que se murieron, punto. Y los semiahogados son los que sobreviven por lo menos 24 horas. Pero esto, vuelvo a repetir, se ha ido cambiando poco a poco. En el 2012, en el Congreso en Holanda, se define que el proceso de experimentar insuficiencia respiratoria por la sumersión o inmersión en un medio líquido, eso va a ser la asfixia por inmersión. Y abandonamos el término de casi ahogamiento, porque nos quedamos entre casi sí, casi no y casi quién sabe qué pasaba. Entonces, ya lo dejamos así como el ahogamiento es el proceso de sufrir, perdón, y a últimas fechas, la OMS dice que el ahogamiento es el proceso de sufrir dificultad respiratoria por sumersión o inmersión en un líquido con resultados que cabe clasificar entre muerte, morbilidad y no morbilidad. Esa sería la última definición. Como ven, esto ha ido cambiando poco a poco en cuanto a situación de términos. ¿Por qué la importancia de ver este tema? Pues porque según la OMS, en fechas recientes, dice que la asfixia por inmersión es la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional. Supone el 7% de las muertes por trauma y esto, fíjense, ha ido mejorando. La verdad es que se ha ido mejorando porque en el 2017 hablamos de 500,000 personas fallecidas en el mundo. De acuerdo a la última estadística que fue en el 2021, hay 236,000 personas por año que fallecen. Entonces, esto ya bajó. Por un lado estaba bien, pero hace falta analizarlo mucho más. El 90% de las muertes se concentran en países con ingresos bajos y medios. En países altos no, porque la situación de educación y la situación de protección hacia los menores es lo que ha condicionado que esta situación incluya cosas que no suceden en países subdesarrollados como los nuestros. Bueno, esto es tan importante que en el 2017 se hizo el informe mundial sobre ahogamiento de OMS. No habla de un país en específico, sino en general a nivel mundial, donde dice que países como Birmania, Camboya, Vietnam, las muertes por inmersión son 27 a 32 veces mayores en países como Inglaterra y Alemania, que tienen los mejores récords en ese sentido. Y esto ha aunado a la situación de costos, ¿sí? Desgraciadamente, pues todo es dinero, no hay más, aunque últimamente lo digan que no. El costo en Australia en el 2021 fue de 85,5 millones de dólares en relación a la atención a los pacientes. Mientras que en Canadá representó 173 millones. Ya lo digamos, ellos porque llevan estadística, nosotros no sabemos. Cada hora hay 40 personas que pierden la vida por ahogamiento. Fíjense, en Birmania representa 43% de la muerte infantil. Una causa sumamente importante, por eso la situación de presentar este tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, ser varones o sexo masculino. Ahora ya empezamos a hablar de otras cosas. Sexo natural masculino. Edad entre 9 y 14 años para los países de América Latina, que estamos.
educación escasa, baja condición social, por supuesto, falta de supervisión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los papás que dicen, solo lo dejé 30 segundos, un minutito, nada más, me volteé y cuando regresé ya estaba en el agua? Pues realmente se necesita, como digamos, una regla, 30 centímetros son suficientes para que un niño se ahogue. Facilidad de tener agua, esa es otra condición, y o viajes por medio acuático. Hay países en donde tienen que atravesar lagos, ríos, o el transporte debe ser por ahí, que eso predispone más a este tipo de accidentes. La falta de educación en los niños y los padres, el consumo de drogas y alcohol en los adolescentes, enfermedades asociadas como cuáles, epilepsia. ¿Sí? Un paciente, un niño que se cuida, va bien, no tiene problemas, pero le toca la mala suerte que cuando atraviesa un río tiene un ataque epiléptico. Entonces, va en el puente bien, se cae del puente, entonces el resultado, pues desgraciadamente, es una situación médica crítica. El tipo de agua, sí, en muchas ocasiones hemos tenido, bueno, pero hemos tenido pacientes que se han hablado en el agua donde está pues la usan para tratar. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Pues realmente un cuadro de sexos. Puede presentarse sí, puede presentarse no. Ahora vamos a ver por qué no. Vamos a ver este video. No tiene sonido, ¿eh? No tiene sonido. Fíjense aquí, el niño lleva un flotador, entonces en teoría está bien cuidado por el flotador, porque los papás no están. No hay nadie ahí. Vean el reloj, cuánto tiempo se queda. Ahí está, pues, 32 segundos. Más de un minuto cuando grabo. El tiempo sigue corriendo, nadie te está ayudando. Alguien por ahí voltea, da la alarma, y ya llegan tus papás. Y el sol te lo descuidaron un minuto, no fue más. ¿Sí? Conclusión, el hecho de usar flotadores, el hecho de usar este tipo de dispositivos, de ninguna manera sustituye a la supervisión que deben de tener padres o cuidadores. ¿Sí? Entonces esto es algo muy importante que nos tenemos que llevar a casa. Esto es para las nuevas generaciones que ya no sé, porque el otro día hice una encuesta con 30 añeros, ninguno quiere tener hijos. Como les digo, van a desaparecer a la humanidad. ¿Sí? Entonces, pues bueno, quienes quieran, por favor, compártanlo. Bien, se acordarán cuando vino este personaje y nos dijo que a él en el eclipse le hacía nada. Pues justamente en esa semana, la CENAPRAS, que es el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, yo no sabía que existía hasta ese momento, reportó que en el país había 7.475 muertes por accidentes en el lugar. Y que calculaba que en el país había 860.000 personas con discapacidad por diferentes accidentes. Esto incluido la asfixia por el transporte. ¿Vale? Entonces, estamos hablando que en nuestro país sí tenemos pacientes que mueren por esto y sí tenemos pacientes que quedan con discapacidad. Esto es tan importante que la Academia Nacional de Medicina ha hecho un libro que se llama Los accidentes como problema de salud pública, retos y oportunidades. La verdad es que está bastante interesante el libro, ¿eh? Hay mucha estadística, hay muchas situaciones que pudieran parecer muy aburridas, pero la verdad es que no, es muy
interesante. Y vean, las caídas que los podemos encerrar en las situaciones de trauma craneoencefálico están prácticamente a la par con los ahogamientos cerebrales. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de situaciones menores. Probablemente estemos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en la CDMX, como quieran llamarle. Entonces, pues no vemos esto, pero esto no es la realidad. La realidad es que igualmente pasa. Miren, esta gráfica me pareció muy importante porque lo azul es la muerte prematura por accidentes. ¿Sí? La tasa de muerte, perdón, son los años perdidos por muerte prematura. Años perdidos. Y vean, en situación de ahogamiento, ¿cuánto perdemos prácticamente todo? Se pierde mucho. Es decir, el paciente que se ahoga prácticamente se muere. Y el que no se ahoga, el que se ahoga y sobrevive, queda con secuelas, con discapacidad. Este es años de vida con discapacidad. Vean. Si se dan cuenta en la gráfica, si tengo trauma craneoencefálico, tengo más posibilidades de sobrevivir y tengo más posibilidades de vivir aunque sea con discapacidad. El hecho de que alguien se ahogue. Entonces, la verdad es que sí es muy importante. Bueno, ¿dónde estamos colocados a nivel mundial? Pues a media tabla. Tampoco se supone que estamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal. ¿Vale? Entonces, pues andamos por ahí. En la fisiopatología vamos a ver las fases en las cuales esto se presenta. Ojo, esto se ha hecho en perritos. Esto no fue hecho en seres humanos porque esto no es ético. En la primera fase, el animal realiza inspiraciones forzadas al momento de la sumersión que dura 5 a 6 segundos. Después, el animal se agita violentamente, trata de, con la boca cerrada, sacar la cabeza y salirse. La respiración está detenida, por eso hay situaciones en donde hablamos de asfixia seca. No se encuentra nada en los pulmones. Hay un espasmo severo. La duración de esta fase es de 1 minuto aproximadamente. Si a este niño no le pasó nada del video y comenzó a respirar bien y los papás no necesitaron usarle nada, tuvo una situación de aldea. ¿Sí? Tercera, la respiración desaparece, el animal hace profundas respiraciones, después arroja por la boca, casi al mismo tiempo los movimientos generales del cuerpo cesan. El perro permanece descostado con la boca y los ojos abiertos y realiza movimientos de ejecución, y esta fase dura aproximadamente 1 minuto. Después hay una parada de la respiración, esta permanece inmóvil, desaparecen las sensibilidades, hay miriasis y también dura 1 minuto. Y en la quinta fase hay 3 o 4 movimientos respiratorios que son un último signo de vida de la animal. Estos movimientos persisten por medio minuto, aparecen contracciones en el hocico y la mandíbula y el perrito pues falla. En el ser humano, ¿qué pasa? Hay una primera fase de sorpresa, hay una inspiración profunda fuera del agua, la segunda se presenta la apnea, la tercera aritmia, cuarta fase o convulsiones asfícticas, y quinta la fase terminal, que se comprueba con la realización de unas inspiraciones profundas que van a preceder una pausa respiratoria preterminal. Esto se ha visto en los pacientes en los cuales han fallecido. Pero conocemos todo esto realmente gracias a las situaciones de observación que hicieron previamente en animales. ¿Qué pasa en la inversión? Pues hay una apnea, hay disminución del pH, hay un incremento del CO2, baja el CO2, hay esfuerzos respiratorios con aspiración de líquido al pulmón, puede haber una aspiración pasiva o un laringoespasmo, como en el caso del paciente previo. Hay disminución cardíaca, arritmias, paro cardíaco y puede presentarse la muerte. O puede haber una disfunción pulmonar con alteraciones, ya dijimos, en el pH, en CO2, CO2, alteración electrolítica, disfunción neurológica y puede presentarse la muerte cerebral o el fallecimiento, o si nosotros intervenimos, pues esta situación puede ser revertida. Entonces, es importante recordar el papel del factor surfactante. El agua lo que va a hacer es barrer este factor, y entonces el paciente va a acondicionarle
datos de dificultad respiratoria, que es lo que nosotros típicamente vamos a ver en los niños. La presentación de la columna libre de la vía respiratoria legal inundada por saldo de los pulmonares conlleva a efectos mecánicos con arrastres importantes, como estábamos diciendo. La presión ejercida por la columna sobre el aire residual existente en los pulmones provoca lesiones en el tejido pulmonar que constituyen parte de los hallazgos anatomopatológicos. Zonas de dilatación alveolar, adelgazamiento, rotura de las paredes alveolares, de los capilares, etc. Eso también lo vamos a poder ver en las placas radiológicas. No necesitamos que el paciente se muera. ¿Qué vamos a ver? Sintomatología leve o franca del periodo respiratorio o cuando es leve. Es ahí donde tenemos un problema. Muchas veces llegan los pacientes a urgencias, nosotros en terapia intensiva, muchas veces llegó el paciente con esas situaciones de urgencias. El urgencias dijo, no, tiene como tantita dificultad, pero yo creo que se le va a quitar. Y ahí lo dejan. No le toman una placa. Y es ahí donde está el problema. Le toman la placa cuando el niño ya tiene más dificultad respiratoria y entonces se dan cuenta que existe realmente un problema grave. Pero ahorita vamos a seguir con eso. Idea, hay desorientación. Acuérdense, un paciente célico es un paciente desorientado. Neurológicamente va a estar alterado cuando el CO2 y el PO2 está afectado. ¿Ok? Ansiedad, hipoxemia o apoxianosis. Puede haber hipotermia, sí, dependiendo el agua en la cual haya estado sumergido el paciente. ¿Está claro? Entonces puede presentarse sí, y puede ser menos, dependiendo de dónde vivamos. Y ojo, sospechar si es una lesión cervical asociada, de acuerdo a dónde haya caído el niño, de qué altura. Acuérdense que el agua, por eso los nadadores tienen reflejita, como decimos. ¿Por qué? Porque abre rompe la tensión superficial del agua para no golpearse contra ella, cosa que no sucede con los niños. ¿Está claro? Entonces, esto es siempre bien importante. Se van a presentar aumento de las secreciones bronquiales, que esto ya es un dato que nos está diciendo que hay un problema. Puede haber hipoxia marcada con bradicardia, cianosis franca, paro cardiorrespiratorio, edema cerebral por encefalía anóxico isquémica. ¿Cuáles son los órganos que van a aparecer en todo esto? Obviamente los pulmones, ¿sí? Son los primeros infectados, pero no debemos olvidar el corazón, el cerebro y una situación importante. Perdón, el cerebro, vean esta, los riñones, eso, sumando a la plática previa. Vean, este cerebro es un cerebrito que tuvo un evento de hipoxia severísimo. Entonces, este paciente es probable que sobreviva, pero va a crear una lesión neurológica terrible. Entonces, a estos pacientes tenemos que tratarlos como si fuera trauma craneoencefálico. ¿En qué sentido? Tenemos que evitar la lesión cerebral secundaria. Acordarse cuál es la parte de la lesión cerebral secundaria, los hipos y los hiper, hipoxia, hipotensión, hipotermia, hipercamia, hipertermia, hipertensión. Eso es lo que va a dañar al paciente. Acidosis, como que acidosis, porque tienen demasiado hiperácido, vamos a ponerlo así, va a tener acidosis el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación desde el manejo prehospitalario? Tiene que haber ayuda en estos niños. Debe de haber, idealmente, un equipo de 4 personas atendiendo a ese niño. Debe haber un líder, alguien que está a cargo de la guerra, otro de las competencias del desfibrilador, y a que le toca el trabajo, le toca el trabajo. Porque le toca estabilización cervical, acceso periférico, administración de medicamentos y asistencia a todos los demás. Eso es lo ideal. ¿Cuántos de nuestras ambulancias tienen esto? ¿Qué se recomienda? Fíjense, realizar tirotomía en caso de falla de intubación en 3 ocasiones, pero tenemos un problema. Si
Los ambulantes, pues, van en la ambulancia, ni siquiera saben intubar, pues menos van a hacer una situación de cirugía. Intubación inmediata, en caso de que el paciente presente cobre, inseguridad pulmonar, resistencia a la vía aérea o quemaduras faciales, si es que fuera el caso. Utilizar métodos de asistencia ventilatoria temporal hasta llegar a un lugar seguro para establecer una vía aérea definitiva. Ojo, la maniobra de Henry solo ha demostrado el potencial retraso en el tiempo de incubación, o sea, ya no está recomendable. Antes se hacía para ejemplo intentar sacar el agua del paciente, no, ya no. Y se ha demostrado que cuando esto se llega a hacer, incrementa más la posibilidad de una broncoaspiración. Entonces ya no está recomendado. Mejor vamos a la incubación directa. Las guías del Concilio de Resucitación de Gran Bretaña en el 2017 se recomienda, fíjense, aquí hay un problema, tocamos un choque de trenes con la AFA. Acuérdense que la American Heart es la que nosotros tenemos influencia de ella. Entonces, no, tienen que ser compresiones y dos ventilaciones. ¿Qué te coloco aquí? Ok, y ellos dicen no, porque lo que le hace falta al paciente es la ventilación. El paciente no está respirando. Entonces, ventílalo. Entonces, ¿usted qué haría? Yo diría, dependiendo de cómo ve el paciente. Mantener procedimiento estándar de RCP mientras se llega a un hospital presenta regreso espontáneo de la circulación o a iniciar el manejo con membrana extracorpórea. Para ello es bien fácil poner esto. Nosotros creo que nada más el 20 de noviembre hasta donde yo me acuerdo, tienen membrana extracorpórea. El resto, tomar, tenemos operadores de los buenos, de los malos y de los regulares. A pesar de que el paciente presenta regreso espontáneo a la circulación, manteniendo entre 32 y 34 grados, esto que es hipotermia, nada. Pero la ANFA ha demostrado, ahí sí tengo algo que decir, pero la ANFA ha demostrado que es suficiente que mantengamos al paciente en eutermia para no ocasionar una neurología. No necesitamos mantener al paciente en hipotermia controlada. Eso se ha hecho bien en los adultos y en los neonatos, pero en el paciente pediátrico no nos ha funcionado tan bien. Entonces, mantengámoslo eutérmico, pero eutérmico realmente 35 a 36 grados. Porque alguna vez llego, está mi niño con un encefálico y tiene 3 ventiladores o 4 puertas por vaso. Lo que es eso es que lo vamos a mantener en hipotermia, ¿no? Kilo, ¿no? O sea, de acuerdo a la bajada de la temperatura a 35 grados, o sea, inmediatamente porque la niña está controlada, no estamos haciendo nada. Entonces, mejor hipotermia. Idealmente, estos pacientes debemos ajustarlo en helicóptero, una pequeña prueba cultural. Las águilas del Instituto Federal nacen en 1971 con 2 aeronaves, pero como la Policía Federal de aquel entonces, no la de García Luna, la Policía Federal de aquel entonces, también le llamó águilas a sus helicópteros. Entonces dijeron, no, entonces le vamos a cambiar y se van a llamar cóndores. O sea, nosotros todavía vamos a estar más que arriba. ¿Sí? En el 2023 sabemos que se cuentan con 106 personas para esto. Fíjense, hay 18 pilotos, 11 paramédicos, 4 médicos, 37 mecánicos. Fíjense, en el 2023 son 13 aeronaves. Yo hice una plática similar a esta en el 2014, que eran 8 aeronaves. O sea que hemos incrementado el número de aeronaves. La pregunta es, ¿cuántas de estas aeronaves funcionan? Sí, pero nos puso el caso que tenemos 4 como ambulancias aéreas, nada más de estas 13, solamente 4. ¿Y qué tanto nos ayudan en emergencias médicas? Solo el 4.15%. O sea, así que digamos, no nos ayudan. Pero en fin, entonces, pues ojalá se tuviera un mayor impulso a esta situación, porque realmente la atención de este tipo de pacientes sí es primordial. En ese estudio que se hizo en Europa, conjuntaron varios, principalmente fue en Italia, se estudiaron 730 eventos de asfixia
de 2010 a 2013. Y fíjense aquí lo interesante es que se manejó a los pacientes con intubación, manejo avanzado de la vía, ventilación invasiva y oxígeno sanitario. Estos son los tres grupos. En este caso, la mortalidad fue del 23%. 3% de los pacientes de los 730 ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Llegado a la escena, la ambulancia fue de 17 minutos al promedio. Entonces, yo creo que estamos casi como a media hora de distancia, pero ya recibimos. Luego, el tiempo desde la llamada al arribo al hospital fue de 78 horas menos 32 minutos. Los pacientes con dificultad respiratoria inicial fueron 126. O sea, digamos, algo significativo. 25 se manejaron con manejo avanzado de la vía aérea, o sea, intubación. 25 con ventilación no invasiva y 37 con solo con aporte de oxígeno. Pero de los 37, 23 requerían otro tipo de manejo, llegando a la dosis. Conclusión. Los pacientes con asfixia por inmersión requieren no nada más oxígeno, van a requerir otro dispositivo avanzado en la vida. No estamos hablando de intubación, hay otras formas. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Se demuestra que el uso de manejo avanzado de la vía aérea o ventilación no invasiva mejora la oxigenación de forma importante y sostener el paciente con infección. Se observa una mejora en el estado neurológico del paciente pasando de un grado de 11 a 14. Él, lógicamente, según el estudio, en una hora. La ventilación no invasiva fue efectiva en el 80% de los casos. Y el manejo avanzado de la vía aérea se puede usar, sí. El problema es que requiere personal más capacitado. ¿Qué necesitamos? Manejo en CPAP. Eso es lo que necesitamos. En la actualidad nosotros, y yo creo que ustedes también, que fue la herencia que nos dejó el COVID. Y lo manejamos de esta forma. Pero hay algunos estudios que nos dicen que creen no es tan efectivo como el CPAP. Entonces, hay estudios que ya nos dicen tenemos que regresar al CPAP y comenzar a abandonar la torre de aire. El problema es que nos compraron, por lo menos allá, nos compraron un montón de estas cosas y un montón de puntas nasales. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos, ¿por qué tenemos que usarlos? El uso de surfactante de este tipo de pacientes sí se puede utilizar, sí es muy caro, por supuesto, pero ha demostrado que sí funciona. El daño pulmonar agudo condicionado por la crisis por sumersión, sumado a la disminución del surfactante, da como resultado un síndrome de respiratorio del adulto. Está recomendado el uso de surfactante por medio trachadas de 5 minutos, porque lo vamos a decir. Previa intubación del paciente, podemos usar un óxido nítrico y bajo, que yo no tengo los ustedes, pero nosotros no tenemos. Incremento rápido de la oxigenación, pero tener cuidado con el neumotórax, porque se nos mejora tanto que después contagian pulmones. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí se puede usar. En algún momento de la vida lo hemos usado en un solo paciente, funcionó. Es como llegó. Y esto es a los pocos días. Mejoró espectacularmente. La verdad, hizo neumotórax desde que llegó, se le puso una pleural, pero vean la diferencia de este pulmón a este pulmón. No quiere decir que está excelente, pero por lo menos se ve la diferencia. Y esto fue en menos de 72 horas. Entonces, sí funciona, pero no tenemos ese alcance de agarrar y ponga el importante todo el mundo, ¿no? A nivel cardíaco se puede presentar un evento de paro cardiorrespiratorio por la hipoxia, se requiere uso de inotrópicos para un localizado, recomendado el uso de hipotermia, hablamos de esto, pero ya vemos que si no tenemos el equipo, realmente que casi nadie tiene el equipo, mejor usarlo. Y recomendación, cuando el hundimiento fue en agua fría y se tuvo una resucitación después de 30 minutos y sale el paciente, la recomendación de la bibliografía es manténganlo en hipotermia controlada. Pero en esos casos, pero nosotros realmente no tenemos una en relación a nuestro país que tenga lugares con agua tan fría. No se encuentra, por lo que decíamos, no se encuentra diferencia entre pacientes manejados con hipotermia y normotermia.
¿Qué nos conviene? Normotermia, pero normotermia real, no normotermia que a veces pensamos que con 34 grados es suficiente. No, nos están metiendo una cosa en el mundo, con 34,5, ¿no? Ahí, porque es la parte, digamos, la parte de ciencia del American Heart, recomienda que se obtenga la siguiente información una vez el paciente o llegamos como primeros respondientes o lo trasladamos al hospital o cuando nos lo entregan. Primero, quién es, cómo se llama, qué situación, a veces ni eso hacemos. El sexo, la edad, la hora del accidente, en qué momento está llegando con nosotros, tipo de sumersión, o sea, qué fue alberca, viendo qué situación. Y si el paciente presenta una enfermedad preexistente o no, eso también va a ayudar. El paciente es un paciente epiléptico y nos convulsiona. Si no sabemos eso, vamos a pensar que es una hipoxia, que puede haberse agravado, por supuesto, por esa situación, pero también hay que considerar que a lo mejor es parte de la misma situación del paciente. La temperatura del agua, quién fue el primer respondiente. No es lo mismo que sea un espectador, un salvavidas, un bombero o un médico. Eso cambia el pronóstico del paciente. Bueno, ¿tuvo necesidad de RCP? Sí o no, y por cuánto tiempo. ¿Quién administró? ¿Un lego, un proveedor? ¿Quién? Ventilación, ¿cómo estuvo la relación ventilación-compresión? El servicio de emergencias, ¿qué hizo? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? ¿Qué requirieron? ¿Ventilación con bolsa mascarilla? ¿Ventilación no convencional? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo tuvo el inicio del ritmo cardíaco espontáneo? Pues toda esa información es valiosa para continuar dando manejo al paciente. ¿Dónde fue el accidente? Alberca, bañera, río, océano, cubeta de agua, etcétera. Signos vitales, el traslado que la entrega, el tipo de líquido, tiempo aproximado del evento, tiempo que se trasladó la extracción de la víctima, tiempo de llegar al sistema médico de urgencias, tiempo de traslado al hospital. Todo eso es de suma importancia para saber cómo actuar, qué más, qué pronóstico, eso impacta realmente en el pronóstico del paciente. Luego ya nos llegó, ya llegó. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Qué signos vitales iniciales en el hospital? Eso es un pleito que a veces tenemos con otros lugares, porque urgencias dice ya no aceptó terapia, que se vaya a terapia. Ajá, ¿y cómo te llegó? Dime con qué saturación, pues, quién sabe, con qué ritmo, quién sabe, y entonces cómo le hago. Vinilos y soy aluminio todavía me falta, ¿no? Ritmo cardíaco inicial, examen neurológico, la gasometría, la radiografía, laboratorios de inicio, cómo están. Entonces, aquí se van a unir básicamente en eso. Tenemos elementos. ¿Se murió o vivió? Y si vivió, ¿tiene movilidad o no? Pero entonces esto depende de la situación de perfusión cerebral. Y si tiene movilidad, si tiene alguna alteración, entonces, ¿cómo va a quedar este paciente? Con lesión cerebral moderada, severa, estado vegetativo o coma, o con una muerte principalmente. ¿Sí? Entonces, hay mucho que estudiar en este paciente, sobre todo en la situación neurológica. No se nos debe de escapar, eso es sumamente importante porque forma parte de su pronóstico. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Hablando de mal pronóstico neurológico y de mortalidad, cuando tenemos un taxi menor de 7,1. Cuando la sumersión fue mayor a 5 minutos. Cuando tiene problemas neurológicos previos, porque se van a agravar. Escala de coma de Glasgow 4 o menos. Glucosa sérica inicial mayor de 180 miligramos. Esos son los factores que en un momento dado van a influir en el pronóstico de nuestros pacientes. Bien, para terminar prácticamente, ¿cuáles son las medidas preventivas que tenemos que adoptar? Y son recomendaciones de la OMS, aunque parecieran lógicas, pues no las hacemos. Primero, barreras de contención. A aquel niño no le encanta el agua. Entonces hay que cuidarlos. Lugares seguros, porque también esto puede suceder en las guarderías, incluso en nuestra casa. Enseñarlos a nadar y darles reglas de seguridad, no acercarse a las cubetas con agua, por ejemplo. Capacitación en RCP, reglamentos para la navegación efectiva comercial de pasajeros.
Muchas veces esto se refiere a que muchas veces cuando vamos de paseantes, ya vemos que está lleno el barquito y nos subimos. Y luego se hunde y entonces resulta que la mitad no sabía nada. Entonces hay que tener cuidado. Mejorar la gestión de los riesgos de inundaciones también ¿sí? Es que yo no sé de la playa ni de la alberca ni de nada, eso sí, pero resulta que hubo inundación y se llevó a mucha gente. Él no sabía nadar, entonces es ahí donde este tipo de situaciones entra en juego. Bien, les presento eso rápido, el trabajo está aquí trabajo en el hospital de Modelense, fíjense, es agradable decir que hemos visto que la estadística ha disminuido de asfixia por inmersión, ha bajado mucho. ¿Y a qué se debe? No va espontáneamente. Aquí han habido campañas en el Estado para activar este tipo de situaciones y a que más gente se ha capacitado de resolver. Entonces, esto realmente se ha bajado. El origen, pues, principalmente de Morelos, unos cuantos de Guerrero y del Estado de México. ¿Y dónde fue? En alberca, principalmente en ríos, en baño y en algunos características que andan por ahí. Fíjense aquí, algo importante, los papás no se esperaban a que llegaran a la ambulancia, generalmente ellos los trasladaban como pudieran, sin oxígeno, sin canalizar, sin nada, pero llegaban al hospital. El pronóstico obviamente era malo, pero vemos a partir del 17, del 17, que ya se espera la gente a que llegue la ambulancia. Hay una situación de urgencia, dejarlos pasar para que sea más rápido su llegada y hay más conciencia en que tienen que ser utilizados más los servicios de urgencia. Vamos, ya casi acabamos, vamos a ver este video de 2 minutos y listo. Piensen qué pasaría aquí si su hijo, su sobrino, su algo, su familiar se les escapa. Gracias al perro. No maten al perro, por favor. No tiene la culpa. Se acerca a la orilla y dice, bueno, ¿qué pasa? Se avienta esa pelotita y luego me aviento yo. ¿Qué pasaría teóricamente? Los que niños morirían, ¿no? Pero hay formas, hay escuelas, ya hay una escuela en México, que esto se llama bebé acuático, que les enseñan a eso, a flotar. Les enseñan a sobrevivir en el agua. No están nadando, están sobreviviendo nada más. Esto es algo importante. Aquí no tenemos sonido, pero ahí lo que el niño hace es gritar, empieza a gritar, 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 hasta que alguien llega por él. Entonces, esto realmente ha sido una situación también benéfica para evitar la mortalidad en nuestros países exteriores. Sería una opción también. Ahí está gritando. ¿Qué hacen ellos? Justamente eso, vean, solamente flotan. No les enseñan a nadar ni a hacer los competitivos olímpicos, simplemente a flotar, nada más. Y a poco llegar a la orilla y sujetarse. Es de nuestros alumnos más avanzados. Entonces, enseñar a los niños a nadar desde temprana edad es sumamente importante. Para seguir derecho, ¿verdad? Si no, pues no. Vean, se queda aquí en el agua. Y ahí está gritando. Y alguien le ayude. Eso es lo que este niño no tiene esa capacidad de hacer un bebé, no tiene la capacidad de voltearse y acercarse a la orilla.
pero tienen la capacidad de flotar. Vean, ahí siempre realmente estuvo cuidado, nunca le pasó nada. Bueno, pues barremos, por favor, eso es lo más importante de la prevención. Y para concluir, primero, medidas preventivas. Dos, en caso de asfixia, intentar recolectar la mayor información sobre el evento. Tres, no se les olvide, por favor, el oxígeno. Mantener, por supuesto, la atención arterial. Los técnicos conscientes, si no contamos con el equipo, no los tendremos. Y está más recomendada la normotécnica. Radiografía y gasometría de control, esas son sumamente importantes y siempre vigilar ventilatoriamente al paciente. ¿Cuál es su frecuencia respiratoria, saturación y coloración? Si llega al hospital, la recomendación es no darlo de alta antes de 24 horas. Punto. Obviamente, en esas 24 horas vamos a ver si hay alguna alteración. ¿Vale? Bien, para terminar, digo que la prevención es la única vacuna eficaz para evitar accidentes en la infancia. Y con eso terminamos. Muchas gracias.